Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder comenzar el devocional correspondiente al día de hoy, en Segunda de Reyes capítulo 7, quiero expresar mis disculpas a cada uno de ustedes por la falta de coordinación en cuanto al tema del devocional. Un error involuntario y compartido. Y bueno, ya tomaron ustedes el alimento del desayuno espiritual. Ahora vamos a tomar el almuerzo del desayuno espiritual. Me tocó la parte de almuerzo. Bien, iglesia. eh, Quería hacer una referencia antes de entrar al capítulo que nos corresponde ya en esta tarde, Segunda de Reyes capítulo 7. Eh, para empezar este capítulo quiero hacer memoria acerca de la problemática que se vivía en aquel tiempo, no sin antes hacer referencia de que estudiamos la palabra, leemos la Biblia, no tanto como un libro histórico, sino que rescatamos de ahí las ordenanzas, las enseñanzas, los mandatos, las promesas. Nos permite también ver y conocer el corazón y el pensamiento de Dios, y así como nosotros el corregir y estar alineados al pensamiento de Dios. La palabra del Señor dice en las Escrituras que es una palabra viva y eficaz y que permanece para siempre y por siempre. Por eso es que yo afirmo que el Antiguo Testamento es una referencia a las circunstancias que podamos vivenciar hoy como iglesia y también en el futuro, hasta el último días de la historia de la humanidad. Para eso fueron escritas las Sagradas Escrituras. Es una palabra viva, repito, eterna y permanente. Bien, bajo esa pequeña introducción quiero también añadir qué se estaba dando en esa situación del capítulo 7 que corresponde hoy. En el capítulo anterior habíamos visto de que Samaria entra en un tiempo de crisis política, social y económica. Yo había hecho referencia cuando me tocó hacer el tema de devocional, que el rey de Samaria se había apartado de Dios, el rey de Samaria se había alejado de la presencia de Dios e inclusive no intimaba, no tenía buenas relaciones con el profeta Eliseo. Pero no se preocupó en restablecer su relación con Dios, sino que más bien por causa de él es que hubo hambruna y escasez de comida en los tiempos de Samaria, una crisis tremenda, una de las peores tal vez al punto de que podamos entender en lo que dice ahí en las escrituras que uno decía, dame a tu hijo para que yo me lo coma y pues yo te daré el mío para que tú te lo comas. Eso es un ejemplo que sucedió en la historia que refleja la crisis tremenda que pasaba y vivenciaba en ese tiempo el pueblo de Samaria, que pasaba y vivenciaba en ese tiempo la iglesia del Señor. Y este hombre, el rey de Samaria, en vez de hacer una mea culpa y arrepentimiento, postrarse delante de Dios, pedir perdón, ponerse a cuentas con el Padre, para que el Padre le perdone y le restablezca el reinado, lo saque de la situación tan complicada de crisis económica. No, acusa directamente a Eliseo, diciendo que por culpa de tal estamos en esa situación. Y esto es un tema también como para poder sacar un aprendizaje. A veces para nosotros es mucho más fácil culpar a las personas de nuestra situación cuando sabemos que son consecuencias de nuestras malas acciones, la situación que hoy vivimos. Y más fácil es echar la culpa que postrarnos, arrepentirnos y buscar el rostro del Señor. Bien, bajo esta coyuntura, Eliseo responde a esta situación en el capítulo 7
y con una tremenda palabra que impactaría tremendamente el pensamiento y el corazón no solamente del rey, sino también del pueblo de Dios o la iglesia del Señor. ¿Qué hacemos usted y yo cuando recibimos una tremenda palabra de parte del Señor? La aceptamos, una tremenda palabra que puede probar nuestra fe, puede probar nuestra madurez en Cristo y nos puede motivar a la incredulidad y dejar de creer en el Señor. Y aquí se da una situación así para la iglesia del Señor en ese tiempo, tipificado en el pueblo de Samaria. Eliseo responde de esta manera, iglesia, escuche usted bien. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Mire lo que yo dije también, que el hombre de Dios es un siervo, es un instrumento delante de las manos del Señor. No habla por su propia voluntad, no profetiza por su propia boca, sino por orden y manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de uno. Somos un canal, un instrumento para hablar de parte del Señor. Y él dice así, oíd palabra de quién, de Jehová. O no palabra mía, no palabra de hombre. Oíd palabra de Jehová. Y hace resaltar más en lo consecuente del pasaje que dice, así dijo Jehová, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, no el hombre, no el profeta, solamente nosotros somos un parlante o una voz o un instrumento que Dios usa. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas el de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué estaba diciendo? Algo tremendo, iglesia. Mañana, no pasado, no en unos meses, no recuperando la economía, recuperando el sistema político, no restableciendo la sociedad, no, alimentando las tierras, abonando las tierras, no, mañana. Es decir, es un cambio de 360 grados, no sé si eso es correcto, ¿verdad? Es un cambio radical, lo que Dios suelta a través de la boca de Eliseo. Mañana va a venderse la harina, la cebada, a un precio bastante cómodo. ¿Por qué? Porque la situación era tan apretante que la harina y la cebada valían como 20 veces más su precio. Y para mañana iba a bajar a un precio común, aceptable a la economía del pueblo. Aparte que era un producto escaso en esos tiempos. Esto era algo humanamente imposible de hacer, pero Dios, si Dios lo dice, Dios así lo va a hacer. Y eso dije yo, ¿qué pasaría en nuestro corazón? ¿Qué pasaría en usted si eso escuchara usted de parte de Dios? ¿Le creería al Señor? ¿Dudaría del Señor? Aquí vamos a encontrar un personaje que dice que es un príncipe sobre cuyo brazo era el brazo o apoyo del rey, lo apoyaba mucho, respondió al varón de Dios, o sea, Eliseo, y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Sería de esta manera? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué había pasado? ¿Por qué respondió Eliseo así? Según los eruditos, los teólogos, esta expresión de este hombre que no dice quién es, pero era brazo principal del rey de Samaria, dijo esta frase de manera sarcástica, de manera burlona, de manera de un punto, esto es imposible, mostró su falta de fe, mostró su incredulidad delante de Dios, a pesar que era el pueblo de Dios, a pesar que si simbolizamos era la iglesia del Señor, se mostró de una manera incrédula y sarcástica, a lo cual Dios a través de Eliseo le responde ciertamente, tú lo vas a ver mañana mismo, pero no comerás de ella. Hemos visto a un Dios de misericordia, a un Dios de amor, de paciencia, de fidelidad para con su pueblo, pero también vamos a ver a través de esta historia y de este personaje que Dios también es mano dura, Dios también es justicia para con su pueblo. Y por otro lado, dice la historia en el capítulo 3, voy a avanzar rápido, había a la entrada de la puerta como 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro,
¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Había 4 leprosos. 4 leprosos que la iglesia rechazaba porque no los dejaban entrar, porque dice aquí la historia, estaban a la puerta, rechazados por la sociedad, eran del pueblo de Dios, pero rechazados por la sociedad, rechazados por la iglesia. Y ellos dijeron para sí mismos, ¿qué hacemos aquí? ¿Vamos a quedarnos hasta que muramos? ¿Qué hacemos permaneciendo aquí si no nos van a dar alimento, no nos van a socorrer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hagamos algo por salvar nuestras vidas. Y esto es un simbolismo, el tema de la lepra se hace siempre referencia al pecado del hombre. Entonces, si eso lo consideraríamos bajo esa perspectiva, bajo ese concepto, podríamos decir también, iglesia, si nosotros tenemos un pecado que usted y yo sabemos que hay dentro de nosotros, nos preguntaríamos entonces, ¿vamos a morir así? ¿Vamos a quedarnos así? ¿O vamos a hacer algo por cambiar y ser libres de esta situación del cual vivimos? Bien. Esta historia de 4 leprosos nos va a enseñar que no solamente Dios va a usar a los líderes de la iglesia, a los pastores, Dios puede usar a cualquier persona, siempre lo he manifestado y siempre vamos a encontrar historias así, que Dios usa de lo vil y menospreciado de la sociedad, a esa persona Dios la escoge para mostrar su gloria, no necesariamente dentro de la iglesia. A veces pudiéramos decir, Dios a quién va a usar. Me tiene que usar a mí, porque yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el mentor, yo soy el maestro, yo soy el evangelista. Dios me tiene que usar a mí, no faltaba más. No, Dios puede usar a quien Él crea conveniente para mostrar su gloria y su favor para con su iglesia o para con su pueblo. Bien. Y ellos dicen, sí, vámonos de este lugar. 4, si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. La iglesia no nos quiere. La iglesia, el pueblo de Dios nos ha rechazado, ya expliqué eso, y vamos a morir de hambre. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren vida, viviremos. Y si no nos los diesen, total, moriremos. Entonces ellos dicen, bueno, vayamos entonces a otro lugar, vayamos al incrédulo, aquel que no conoce a Dios. Tal vez ellos nos alcancen un pan y vivamos. Total, vamos a morir. No perdemos nada. Y así hay que ser nosotros, buscar que salir adelante y no quedarnos con el tema que nos aprieta en este caso, que era la lepra y la situación de hambre que ellos pasaban. Bien. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había, dice las escrituras, nadie. Miren, Dios ya había preparado todo el tema. Dios siempre va a trabajar, iglesia, no de una manera objetiva, simple, en ocuparse en algo. Dios siempre, usted va a entender en su proceso, que Dios siempre trabaja de manera integral. Dios hace las cosas no solamente con nuestro pensamiento objetivizado en el problema propiamente dicho, sino Dios va a hacer algo siempre grande e integralmente. Y aquí vamos a ver, dice que no había nadie. ¿Por qué? Porque Dios ya había intervenido de una forma sobrenatural. Iba a usar a los leprosos para dar alimento a su iglesia. Iba a sorprender no solamente a los leprosos, sino también a su pueblo. Y dice aquí el 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dieron y dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra vosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Que Dios había, dice la palabra, creado ruidos tan fuertes
que atemorizó al pueblo de Siria y ellos dijeron, vienen a matarnos, corramos, huyamos y salvemos nuestras vidas. Y ellos salieron volando con lo que tenían, desaparecieron de aquel lugar. Pero eso era una intervención divina y sobrenatural de parte de Dios. Hemos dicho frente a las necesidades, cuando no hay salida, Dios va a obrar de manera sobrenatural a favor de nuestras vidas, a favor de la iglesia, de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven y están alineados con su palabra. Dios va a mostrar siempre su protección, su suministro, su cuidado para con nosotros, para con su iglesia. Y no había nadie, dice ahí, donde estábamos aquí. Y se levantaron y huyeron en la noche, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Estoy en el 7. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí oro, plata y vestidos y se fueron y lo escondieron. Ellos llegaron y dijeron, oh, entremos a la primera tienda. Había abundancia de comida, tomaron, bebieron y comieron, sacaron las joyas, dice, y lo escondieron. Salieron seguramente del campamento y luego dijeron, volvamos. Y dice, y vueltos entraron a otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, ellos estaban totalmente satisfechos. Y no solamente Dios había satisfecho su necesidad de hambre, sino también les había provisto de oro, plata, joyas y provisiones que ellos habían escondido. Dios da más a veces de lo que nosotros necesitamos o nosotros nos sucumbimos ante una necesidad. Dios va a dar de una manera sobreabundante. Entonces aquí vemos y proseguimos. En el capítulo 9 dice, luego de que ellos fueron satisfechos, seguramente se llenaron, comieron hasta de más, guardaron, escondieron, se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros estamos aquí callados y conformes. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Cuando Dios hace un milagro, Dios te sorprende con las bendiciones de sus manos en tu vida. Tú no puedes callar, porque ellos dicen, vamos y demos la buena nueva a los demás. Número 1, hay que proclamar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, hay que dar testimonio. Número 2, ellos decían, vamos a compartir esta bendición de parte del Señor con la iglesia. Vamos a compartir con nuestros hermanos, aunque nos hayan rechazado, aunque no hayan querido darnos provisión, aquí hay por demás y bastante. Ellos pudieron decir, lo guardamos, vendemos, no sé, pero no. Y esto es una enseñanza. Las bendiciones del Señor sobre tu vida, primeramente es para proclamarla, para dar gloria, para dar testimonio de ella y también para compartir. No es para adueñarte. Esto es mío porque lo merezco, porque Dios me lo dio, me lo escondo y no lo doy a nadie. No. Vemos el corazón de aquellos que no tenían nada, 2 leprosos, despreciados por la sociedad, solos, apartados de la ciudad. Ellos miraron con un corazón de Cristo la necesidad de la iglesia y dijeron, pasemos y llamémosle para que vengan ellos y tengan provisión porque hay bastante aquí en este lugar. Vieron pues, dice en el 10, y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento totalmente vacío. Ellos gritan a los guardas porque, repito al inicio, dije, ellos fueron despreciados, botados de la iglesia, botados del campamento, de la casa del Señor. Y ellos gritaron, hey, aquí hay comida, mira, yo conseguí esto, aquello, está en tal lugar, pasen la voz. Habían 2 guardias ahí que cuidaban la ciudad. Estos dice, los porteros gritaron y lo anunciaron en el palacio al rey. El rey se levantó de noche, dijo a sus siervos,
Yo os declaré que nos han hecho los sirios. Ellos saben, mira, el pensamiento humano aquí, ¿qué estaba pensando el rey de Samaria? Nos están tendiendo una trampa. Esto no puede ser verdad. Increíble. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, podríamos decirlo, él que lideraba desconfiaba de la palabra dicho por el profeta, desconfiaba de Dios y de la palabra y de la promesa, que iban a tener provisión, que iba a bajar los precios de la harina y de la cebada. No creía, sino que más bien pensaba, dice, ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando haya salido de la ciudad los tomaremos vivos y estaremos en su ciudad. Desconfía de Dios, desconfía de la promesa y la palabra profética de Dios. Cuando tú tienes una palabra tan sorprendente y tan maravillosa, ¿vas a desconfiar? ¿Vas a ser un incrédulo? ¿Vas a ser como este rey de Samaria? ¿Vas a ser como aquel príncipe que era el brazo derecho de este rey? Bueno, eso yo los dejo a poder comprenderlo, discernirlo en nuestro corazón. ¿Cómo actuaríamos en una situación así usted y yo? Bien, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen 5 caballos, vayan, vean que si esto es cierto o no, investiguen, muévanse por alrededor, vean tal cual qué es lo que está sucediendo, si en caso es una trampa o no lo es. Y dice la historia, siguieron, fueron y vieron que todo estaba tirado, arrojado, volvieron los mensajeros y se lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Tal cual como Dios lo había dicho, la palabra que había soltado a través de Eliseo se cumplió de un día a otro. Así de sorprendente, así de maravilloso, así de milagroso es nuestro Señor. Dios puede cambiar la historia de nuestras vidas de un día para otro. Algo imposible para la ciencia, algo imposible para el entendimiento humano, sí, pero Dios lo puede hacer. Y dice acá, el 17, voy terminando. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, lo pone a la puerta para controlar el desbande que hacían de sacar las cosas, llevarse y todo, para poder él vender, ¿no? Y tener ingresos y poder tener la economía para dirigir a su pueblo. Pero ya él dice que ya cogieron y empezaron a vender, tomaron posesión, pero posiblemente hubo un remanente fuerte que entraba con hambre, con deseos de llevarse cosas a su casa, y el rey había puesto a este príncipe, que era su brazo derecho, quien había sido sarcástico a la palabra del Señor, y arremetieron contra él, eso dice la palabra, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió. Dios, dije, puede ser drástico, puede ser de juicio para con nosotros. Es bondadoso, es generoso, pero también es justiciero. Este hombre, por burlarse de la palabra profética, por ser sarcástico, murió. Y se cumplió lo que dice aquí, que le había dicho de que se vendía esto en la puerta de Samaria y que tú lo verías, pero no disfrutarías de ella. Increíble historia, iglesia. Bien, termino con este capítulo hoy, del capítulo 7, con la enseñanza de que si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Dios puede probar el nivel o el estado de madurez espiritual de usted y de mí y va a desafiar nuestra fe a través de una palabra que va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar con nuestro entendimiento. La entendemos de una perspectiva natural, pero ya he dicho que también es un tema espiritual, que somos del ejército de Cristo Jesús y Dios va a proteger a su pueblo. Hubo una ocasión en la cual me tocó compartir también cuando Eliseo es amenazado por los sirios y su consiervo le dice, son demasiados, mucha gente a caballo, mucho ejército, moriremos aquí, ¿qué haremos aquí? Ay de nosotros, Señor, ¿qué haremos?
Y él dice, mayor es el que está en nosotros que lo que tú ves. Mayores somos nosotros. Y dice, Señor, abre sus ojos espirituales de este hombre para que vea y conozca la magnitud de tu poder y de tu gloria. Este hombre fue abierto sus ojos espirituales y miró mucha multitud de caballos, hombres de fuego alrededor de él, respaldando su vida. Así es el Señor. Solamente que nosotros debemos de creerle, creer con todo nuestro corazón. Si hay una palabra que Dios soltó, creámosla tal cual que Dios la va a cumplir. Y si nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas, movámonos al arrepentimiento, movámonos a buscar el rostro del Señor para que Dios pueda hacer una obra completa en su vida. Como rescató a los leprosos, usó sus vidas, y ellos dijeron, no queremos seguir en esta condición, y Dios los usó, Dios los movió e hizo un milagro en ellos. Se dice que estos hombres, que eran 4, uno de ellos dice la historia, era Giezi y sus 3 hijos, que había hecho lo malo en lo anterior capítulo que ya expuso la pastora, pero Dios los perdonó. Dios los perdonó, les dio como castigo y disciplina a la lepra, pero Dios los bendijo después. Mas no al otro príncipe, brazo derecho del rey de Samaria, este murió. Entonces, no estemos tan confiados, hagamos las cosas derechas delante del Señor, busquemos su rostro. Dios es su voluntad, iglesia. A quien quiere mostrar misericordia, lo hará. Y a quien quiera ya disciplinar, también lo hará. Que el Señor les bendiga.